Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y de todos los compañeros que nos escuchan. Llegamos hoy a la conferencia número 234 de encuentros virtuales. Este es un esfuerzo verdaderamente grande y creemos que hemos llegado a muchos lugares de interés para llevar el pensamiento bolivariano. En el día de hoy tenemos un conferencista muy especial y muy bueno, que no solamente es personaje muy ilustre aquí en Colombia, sino también en Panamá y en toda América. El tema de hoy es Panamá, sinopsis descriptiva de un gran país bolivariano, presentado, como les dije antes, por el doctor Mario Javier Pacheco, que es un hombre muy importante, un gran historiador y un personaje que distingue su calidad como un miembro maravilloso de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Hoy ese tema es de gran trascendencia y tiene pues el récord no solamente de la presencia del doctor Mario Javier en Panamá, sino de su trayectoria en Colombia y los logros inmensos que ha logrado en la República Hermana de Panamá. Él es doctorado y PhD en Historia de la Atlantic International University, doctor en Ciencias de la Educación de UMECIT de Panamá, doctor en Ciencias Políticas Atlantic International University, posgrado de Magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, Universidad El Minuto de Dios, especialista en comunicación digital y medios interactivos de la UNAV, estudios superiores como profesional en literatura de la UNAV de Colombia, periodista, técnico profesional en literatura de la Universidad de Panamá, director Derechos Humanos, los derechos y las personas refugiadas, Amnesty International. Tiene una gran experiencia ejecutiva. En fin, es un personaje que verdaderamente despierta la atención de todo el país y del continente. De manera que llamamos al doctor Mario Javier para que nos ilustre con su conferencia. Muchísimas gracias, mi muy querido y estimado doctor Miguel Santamaría Dávila. Como siempre, mi reconocimiento, mi admiración por una gran vida de trabajo en beneficio del país. Un saludo muy, muy especial a mis grandes amigos virtuales y presenciales que nos acompañan generalmente en estos eventos que son los eventos históricos donde recreamos una serie de temas importantes todos para la vida nacional, siempre ligados a la vida del libertador, porque no podemos ignorar que gracias a su esfuerzo estas 6 naciones tienen vida y cobraron la libertad en su debido momento. Fue una vida corta, solo 47 años, pero fulgurante. Pocos hombres pueden darse el lujo de haber vivido tan poco y haber hecho tanto como el libertador Simón Bolívar. Lo adoran, lo quieren, lo reconocen de diferentes maneras
en los distintos países. En algunos países, como en España, proliferan los historiadores que lo tratan de monstruo. En el Cono Sur, especialmente en los países por él libertados, le rendimos tributo de admiración y de gratitud. Y en algunos otros países, como en Venezuela, se han apoderado de su imagen, como también en Cuba, pero especialmente en Venezuela, se han apoderado de su imagen por ser la cuna del libertador y lo han deformado para convertirlo en un guerrillero de poca monta, lamentablemente. Deformaron inclusive su rostro, profanaron su tumba. En estos gobiernos progresistas que abundan y han abundado en el Cono Sur, en desmedro de las realidades, en desmedro de la historia, en desmedro de todo lo que constituye los valores y los principios de estos pueblos bolivarianos. Panamá, efectivamente, es un país nacido de los más jóvenes entre nosotros. Y de los más jóvenes, no porque no tuviera una historia igual a la que hemos tenido todos los latinoamericanos. Nosotros no nacimos en 1492. Cuando llegó Colón, ya nosotros teníamos una historia, aunque también hemos estudiado todos y cada uno de ustedes una historia universal en la que cuando estudiamos la Edad Antigua y cuando estudiamos la Edad Media, nosotros no existimos. No nos encontramos en ninguna clase de textos. Los americanos empezamos a existir después de 1492. Este es un tema muy interesante del cual se ha escrito mucho y habrá mucho más para escribirse. Colón, ni en su primer viaje, ni en su segundo viaje, ni en su tercer viaje, toca el continente americano. Hay cosas aquí que yo estoy repitiendo, de pronto les estoy por recordarlas, pero en este escenario donde tengo tantos historiadores, amigos de la historia, doctos en esto, pues lo saben de sobra, pero vale la pena que en estas charlas a veces se repitan cosas ya sabidas. Y Colón llega a las tierras americanas en el cuarto viaje, 1400, ya más o menos en el 1504, 1506. En ese viaje llega hasta Veraguas. Allí deja un asentamiento. Después habrá ocasión para hablar de ese asentamiento que Colón, el almirante, dejó allí. Y él venía en ese viaje, por hablar un poco de las anécdotas, venía en ese viaje con Michel de Cuneo. Ustedes lo conocen de sobra, aparece cuando no es sino mencionar su nombre para internet o para la inteligencia artificial, como Michele de Cuneo, el italiano que llega con Colón en su cuarto viaje y comienza a escribir, aficionado como nosotros, por dejar un registro de la historia de lo que veía. Y allí se hablaba, obviamente, de una serie de aspectos que eran extraños, de muchísima curiosidad para todos los españoles. Se hablaba de monstruos de varias cabezas en esta zona del continente. Y hay algunos episodios que marcaron definitivamente a ese cuarto viaje y a Michel de Cuneo, porque dentro de las personas que encontró estaban los indígenas cunas y una niña, y los encontró desnudos. Encontró una serie de muchachas jóvenes en la playa, o de personas jóvenes, y Michel de Cuneo persiguió a una de esas niñas, unos 16 o 17 años, y la atrapó, y él le escribe allí, y ustedes lo pueden ver, si abren esas páginas de Michel de Cuneo, dice, le pidió
al almirante que se la regalara. Así era el lenguaje de esa época. Cuando hablamos de contextos, nos toca mirar el tiempo en el que esto se veía. Y entonces el almirante, dice él, me la regaló. Yo de inmediato la llevé a mi camarote o al camarote, no sé si tenían camarotes individuales, obviamente no, porque eso no era un crucero, pero la llevó al camarote y allí dice, quise holgar con ella. Y ella se convirtió en una fiera y me aruñaba y no dejaba que yo pudiera estar con ella. Entonces cogí un lazo y empecé a darle latigazos. Hasta que después que daba unos gritos que casi me hacen desistir de querer estar con ella, en un momento dado ella quedó dócil cuando vio que le estaba azotando y se entregó. Y me disculpan la palabra que la dice Michele de Cuneo allí en el texto, dice, esta que parecía tan apática y tan rebelde, resultó que se movía mejor que cualquier puta de Valladolid. Así decía, y me disculpan el término. Y así dice, cuando ustedes lo miran allí. Esto lo traigo a colación como una anécdota, no porque haga parte pues de la conferencia, sino porque marcó también el hito de las relaciones entre los españoles que venían a gobernar, a mandar, porque era su contexto, porque era su costumbre, y los sumisos que eran los débiles. En aquella época la fuerza era la que mandaba, y los españoles venían conquistando, venían expandiéndose, de tal manera que ese fue el tratamiento que se dio a los indígenas y quedó registrado para la historia la primera violación de un europeo a una nativa americana. Y eso es lo importante de ese encuentro, el que ese tipo de relaciones empezaron desde ahí en adelante a cundir. Hoy, dicen los woke, estos progresistas que abundan en las universidades europeas y aquí en Panamá y en Colombia, mucho más en Colombia, que arman unas bandas para ir a destruir los monumentos de nuestros conquistadores, de nuestros héroes del pasado, para acusarlos de que vinieron a violar, vinieron a violentar, vinieron a atropellar y vinieron a llevarse el oro y los tesoros y acabar con la lengua y acabar con las ideas religiosas. Efectivamente pudo haber sido así, pero también, y todos lo sabemos, España vino a dejarnos su lengua, inclusive sus ideas, sus adelantos, por pequeños o grandes que fueran, y lo más importante, se olvidan los woke, se olvidan los revolucionarios que vienen a descabezar a Colón, que cuando se denigra de los conquistadores, se denigra de la sangre colombiana también, porque esos conquistadores dejaron la semilla de su sangre en esas indígenas y nacimos nosotros los mestizos. De tal manera que hay que ver que cuando estas bandas se levantan contra las estatuas que recuerdan a la historia en una iconoclastía absolutamente estúpida, y también me perdonan el adjetivo, están levantándose contra sus tatarabuelos, que fueron los españoles, y sus tatarabuelas, que fueron las indígenas. Llevamos nosotros dentro de nuestras venas la sangre española, la sangre alemana, la sangre de esos conquistadores que llegaron, pues, no a descubrir ellos, pero a encontrarse con esta América. Panamá es reconocida mundialmente desde aquellas épocas del rey Carlos V, y además de una serie de títulos de Alemania y de todas estas partes, es reconocida por el potencial que le daba tener 80 kilómetros en su parte más angosta, que facilitaba, hacía factible un ferrocarril, como se hizo posteriormente cuando hubo la fiebre del oro, y además la construcción del canal de Panamá, que evitó
el viaje larguísimo por el Cabo de Hornos y le ahorra en este momento de una manera muy importante el tiempo a cualquier viajero. Panamá tiene en este momento, también como una anécdota, la flota de barcos más grande del mundo. O sea, no de propiedad de panameños, pero sí matriculados aquí en Panamá y surcan los mares con la bandera panameña. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de ciertas prelaciones en el paso del canal. Panamá es un territorio un país relativamente pequeño de 75.537 kilómetros cuadrados. Pero tiene costa por lado y lado, no tan grande como la de Colombia, obviamente, porque nosotros en Colombia somos privilegiados. Panamá tiene, por el lado del Pacífico, 1.700 kilómetros aproximadamente, y por el lado del Atlántico o del Caribe tiene 1.200 kilómetros aproximadamente de costa. Una costa preciosa en el Atlántico y una costa que se mueve aquí en la zona del Pacífico, donde está construida prácticamente Panamá. La zona del Atlántico no está tan desarrollada, pero en el momento en que se permita su desarrollo, va a ser un ícono mundial para el turismo. Con decirles que solamente en la zona de San Blas existen allí, surgen 365 islas, igual que los días del año. Y en estas 365 islas, unas que están solitarias, otras que ya tienen los hoteles, manejadas todas por los indígenas, porque aquí el aborigen tiene unos territorios tan grandes, o de pronto menos grandes, pero más grandes proporcionalmente que los territorios de Colombia. Panamá está dividido en 10 provincias. Nosotros tenemos 32 departamentos. Aquí son 10 provincias. Pero aquí, a diferencia de Panamá, tiene 6 comarcas indígenas. Una, como la Goben-Bublé, tiene una extensión más grande que cualquier provincia y se maneja de una forma autónoma e independiente. Las provincias de aquí, que son el equivalente del departamento colombiano, están manejadas por están todas las provincias, tienen su alcalde, tienen un gobernador nombrado por el presidente, pero que no tiene las connotaciones de los gobernadores colombianos. Son bastante más simbólicas. Los nombra el presidente de la República. A quienes sí se elige para las provincias es a los alcaldes, a los distritos, a los municipios, es a los alcaldes. Y los concejales, que hacen como los concejales nuestros, o corregidores o representantes de corregimiento, que son de un número determinado aquí en Panamá. Tenemos algunas similitudes. Panamá, con el Canal de Panamá, que fue inaugurado en 1914 y que es prácticamente el ícono, el símbolo de Panamá, ha hecho de Panamá un hub no solamente de transporte, no solamente por ser vía acuática, sino que ha atraído a la mayor parte de las más grandes empresas del mundo, incluyendo las chinas, porque generó este tipo de inversiones chinas, si ustedes lo recuerdan, una especie de affair diplomático cuando subió el presidente Trump al gobierno. Y ustedes recuerdan que ese mismo día en que el presidente Trump asume la presidencia, en su discurso de posesión, dice
que va a exigir que se le devuelva el canal a los Estados Unidos. Obviamente, un problema muy grave, porque si algo tienen los panameños y Panamá, y con absoluta justa razón, es su principio de soberanía, su identidad a través del canal, su empoderamiento de lo panameño. De tal manera que hubo una oposición inmediata, siendo un país pequeño que le debe todo. Si nosotros dependemos tanto en Colombia del comercio americano, porque es que no podemos negar que el 50% de los ingresos del comercio nuestro está fundado en relaciones con los Estados Unidos, mucho más acá, que hasta la moneda es el dólar americano. Esto hizo que Panamá creciera. A Panamá llegan en 1501, pero a Panamá llega Vasco Núñez de Balboa, no, sino, Pedrarias tampoco. Llegan en 1501 y se descubre, se encuentran con Panamá. Balboa viene a fundar Santa María la Antigua del Darién en 1510 y encuentra el Mar del Sur, el Pacífico, en 1513 y lo relata como un mar diferente del Atlántico, y así lo reporta. De allí que empiezan a hablar de la forma de unir los dos mares. Pedrarias Dávila es la persona que funda a Panamá el 19 de agosto de 1519. Pedrarias el 15 de agosto de 1519. Pedrarias es un hombre también dedicado a las fundaciones. Igualmente pasa con la Santa María la Antigua del Darién, una de las primeras ciudades fundadas o creadas en América. Panamá empieza a crecer desde 1519 de una forma natural hasta 1671, cuando el pirata Morgan llega, la invade y la incendia. Aquí, cuando ustedes vienen, van a encontrar al Panamá Viejo, las ruinas que quedaron de aquel incendio del Panamá Viejo, y que decidieron los panameños de entonces sacarla de allí porque la veían muy vulnerable para los piratas. Recuerdan que a esto se le llamaba la garganta del Perú, porque por acá pasaba todo el oro extraído desde el Perú y desde todas las zonas del sur del continente, para salir desde acá, desde la bahía de Panamá, hacia Europa con todos estos tesoros. La garganta del Perú, se le decía así. Entonces se funda la nueva ciudad en lo que hoy se conoce como el casco antiguo, que es donde queda, por ejemplo, la Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es donde yo trabajo. Panamá se convirtió en un nicho supremamente importante. Ya Bolívar había dicho en 1821 que Panamá era el centro del universo. En un arranque de satisfacción y en una carta que le escribe a el gobernador Lefebvre en aquella época, porque lo felicitaba, ya que a Bolívar, que sí sabía de independencias, el acta de la independencia de Panamá no costó la sangre, ni las vidas, ni los costos militares que costaron las otras independencias. El día 10 de noviembre
de 1821 se da el primer grito de la independencia en Los Santos y el 28 de noviembre se replica en Panamá en 1821. Y en el acta de la independencia no solamente se separa de Panamá, es un acta de doble valor histórico, sino que se une a Colombia. Y no a la Colombia actual, se une a lo que era el sueño bolivariano, a lo que en aquel momento los historiadores posteriores llamaron la Gran Colombia. Se une Panamá a Colombia, a luchar para poder tener más fuerza en el caso de un intento de recuperación del istmo por parte de los españoles. Quedó bajo la protección de Bolívar y de estos países que estaban recién creados bajo la égida del Libertador. Años más tarde, esto coincidió, y ustedes recuerdan la Constitución de 1821 de Cúcuta. La Constitución de 1821 de Cúcuta se había sancionado unos días antes, en octubre, de tal manera que coincidió en esa Constitución de Cúcuta, ya viene pues ya con el nombre de Colombia y viene la Unión de Panamá. Pero ¿qué pasaba con esta Unión de Panamá? Que cuando muere Bolívar, se acaba su sueño, y él lo dijo premonitoriamente: he arado en el mar. La unidad continental que había hecho Bolívar con su espada se disgregó a su muerte. ¿Por qué? Porque ustedes lo recuerdan, Juan José Flores en Quito solo tenía una cabeza sobre él para administrar esa presidencia de Quito, el libertador Simón Bolívar. Era lo único que obstaculizaba a Juan José Flores. En Nueva Granada, exactamente la misma cosa. En Nueva Granada estaba Francisco de Paula Santander, a quien Bolívar, por afecto, había dejado en el mando cuando recién organizada, la batalla de Boyacá y organizado el país, decidió en 1822 viajar hacia el sur y convertirse en un presidente de a caballo para dejar al general Santander a cargo de la administración de Colombia en aquel momento. Solamente estorbaba una autonomía, un trabajo total, el protagonismo que quería el general Santander, la figura del general Bolívar. Igual pasaba en Venezuela. A pesar de que Páez le tenía gratitud, era más solidario con el Libertador, pero ya vimos a los diputados venezolanos en la convención de Ocaña, muchos de ellos aliándose al general Santander, de quien no gustaban, pero es que era la federación la que se estaba discutiendo contra el gobierno centralista que estaba propuesto por el Libertador Bolívar, que era el que estaba presentándole a la gran convención contra la Constitución de Azuero, presentada por el doctor Azuero a nombre de el general Santander, que estuvo durante la convención. Allí participaron varios panameños, 6 panameños estuvieron durante el tiempo de la convención de Ocaña y se regresaron. Entonces, claro, queda Panamá amarrada porque Páez se separa con Venezuela. Quito se separa y quedó la Nueva Granada y Panamá pegada. Entonces, este país soberano de Panamá, ¿cómo va a llamarse? ¿De qué manera queda allí integrado a Colombia en ese momento? Pues como un departamento. Y quedó entonces la nación soberana de Panamá como si fuera un departamento. Y hoy lo hablábamos, y entre otras cosas, doctor Miguel Santamaría y queridos amigos, almirantes, generales,
Estuve hablando esta tarde, vengo de la reunión con el presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá, el doctor Carlos Guevara Mann, quien es a su vez el vicecanciller de la República, el viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá. Un hombre también dinámico como usted, doctor Miguel Santamaría, quien le manda sus saludos y está en este momento en toda la planificación de las acciones del bicentenario del Congreso Anfictiónico para que la Sociedad Bolivariana de Colombia, nosotros, tengamos un puesto de privilegio en estas celebraciones del Congreso Anfictiónico de Panamá. También estaban presentes personajes como Enrique Obarrio, que es quien está a cargo de los planes del Bicentenario en la Sociedad Bolivariana, como Enrique Botello, como Mae Eisman, que es la secretaria general de la Junta Central del Bicentenario. Allí con Julia Correa y con varias personas bastante allegadas de la Sociedad Bolivariana, todas quieren invitar a los miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia a los aspectos del Congreso Anfictiónico de Panamá. Nosotros entonces, Panamá quedó unida a Colombia como un departamento. Pero ustedes recuerdan o saben perfectamente qué es lo que ha pasado con la periferia colombiana. ¿Cómo ha sido incapaz el gobierno colombiano de administrar los recursos para las zonas periféricas del país? Aquí hemos hablado varias veces, creo que Nelson, el coronel, hemos hablado varias veces sobre eso. ¿Qué ha pasado con La Guajira? Los niños que se mueren de hambre, famélicos que no tienen agua. ¿Qué ha pasado con las zonas del Caquetá, con las zonas del Casanare, con las zonas del Amazonas? ¿Qué ha pasado con las zonas del Chocó? Todas las zonas del Catatumbo, todos los sitios fronterizos nuestros absolutamente olvidados. Y eso estaba pasando con Panamá. Panamá, ¿para qué querían los colombianos a los panameños en ese momento como este departamento de la periferia que, entre otras cosas, estaba dividido por la selva del Darién, también muy famosa hace poco porque se tragaba vivos a muchísimos de los migrantes, hasta que afortunadamente el presidente José Raúl Mulino decidió no permitir más el ingreso por el carácter inhumano que tenía esa travesía, además, obviamente, de acabar con el patrimonio de la humanidad, que es por ley la selva del Darién. Entonces, no había nada que hacer. Además, Panamá tenía que aportar soldados. Además, Panamá sufrió enormemente la guerra de los 1000 días. Además, Panamá estaba en el trabajo y tenía centrada su esperanza en la construcción del Canal de Panamá. Y entonces se firmó, pues se redactó el Tratado Herrán-Hay. En ese tratado, que fue rechazado por el Congreso de la República de Colombia, se definía que tras el fracaso del canal francés, con Lesseps, con el constructor también Eiffel, el constructor de la Torre Eiffel, después del fracaso francés, vinieron los norteamericanos y trajeron los chinos y trajeron los jamaiquinos y comenzó la construcción del canal. Pero ¿qué sucedía con esta construcción del canal? Es que los americanos exigían en ese tratado de Herrán-Hay que los 80 kilómetros que separaban el Atlántico y el Pacífico. Y además de eso, 8 kilómetros de lado y lado en los cuales Estados Unidos tendría la soberanía. O sea, que habría, según el Tratado de Herrán-Hay, un país dentro del país. Los Estados Unidos soberanos dentro del país de Panamá
rompiéndolo. ¿Por qué? Pues porque por lado y lado, ¿qué teníamos nosotros? O sea, estábamos separados por el río, había un ferry que era el que podía transportar a la gente de la ciudad de Panamá hacia el interior del país. Obviamente, el Congreso de Colombia se opuso y entonces esto fue lo que marcó o colmó la gota de los panameños que ya habían intentado 17 veces de independizarse, incluyendo unos intentos del general Tomás Herrera, que fue presidente de Colombia, de la Nueva Granada en aquel momento, y presidente también del Estado Federal. Él crea el Estado Federal de Panamá, y no se habían podido separar. Pero en ese momento estaba Manuel Amador Guerrero y otros panameños, otros colombianos más que panameños, y algunos panameños nacidos allí, y con el apoyo de los Estados Unidos se independizan para que unos días después se firme ya un nuevo tratado que se llamó el Tratado Hay-Bourneau-Varilla, que fue el francés que había organizado el canal francés y que ahora fue encargado como ministro plenipotenciario por Panamá para que trabajara o tramitara con Estados Unidos esa construcción del Panamá, de Panamá. Por esa razón, en 1903, el 3 de noviembre, se separa, se establece el acta de independencia o de separación de Panamá de Colombia. Colombia manda 2 buques que el coronel lo sabe más que yo porque es un marino experto. Están los buques Cartagena y otro que se llamaba Barranquilla, si no estoy mal, usted me lo corregirá, y se lanzan en Panamá 6 tiros de cañón. Eso fue todo. De esos tiros de cañón, uno cae en el mercado y mata a un burro, y el otro cae en una zona en una vivienda donde mata a un señor de la China que estaba durmiendo la siesta. Eso fue toda la actividad bélica que pudo hacer el presidente, que hizo Colombia para evitar que Panamá se deslindara, y afortunadamente lo hizo, porque si comparamos a Panamá con Chocó, o con Leticia, o con Quibdó, o con Riohacha, o con Maicao, pues hombre, Panamá es otra cosa. Panamá es hoy, dicen algunos, el Miami latinoamericano. Panamá hoy es la sede de las grandes entidades multilaterales como la CAF, por ejemplo, pero muchísimas entidades latinoamericanas. Es centro de los congresos más grandes, es centro bancario, es centro financiero, gracias precisamente a que se separaron, y lamentablemente por Colombia, que es mi patria, pero Colombia ni en aquel entonces ni ahora ha tenido la capacidad para defender a sus al país de la periferia colombiana. Ha sido muy difícil. Tal vez por esa razón en el 1993 yo encabecé una propuesta. Viajé por todo el Catatumbo, viajé por el sur de Bolívar, viajé por el sur del Cesar, escribí un texto que se llamó El Departamento Caro, Filosofía Política y Económica para el sur de Bolívar, sur del Cesar y la provincia de Ocaña, pidiendo justicia y pidiendo autonomía para que llegaran los recursos del Estado a esas regiones donde teníamos en aquella época altísimos índices de analfabetismo. Inclusive los sanitarios que podíamos contar en los baños de las casas de esos municipios eran muy pocos. De todas maneras, la historia de Panamá estuvo ligada a la historia colombiana durante todo este tiempo. Hoy, por eso me sorprende que Panamá, siendo la joya de la corona para
los personajes del Foro de Sao Paulo no se hayan logrado apoderar de Panamá, afortunadamente, porque el espíritu panameño no tiene, afortunadamente, esos principios de radicalismos y de fanatismos que nos están llevando a nosotros al abismo. El panameño es mucho más pensante en cuando se trata de soluciones que tienen que ver con el bienestar de todo el país. Que el intento lo hubo. Y yo tengo que felicitar al presidente José Raúl Mulino porque ha sido el único presidente que vislumbró el futuro negro en caso de que se metiera aquí el Foro de Sao Paulo, como se intentó meter con el Suntrack, con Saúl Méndez, con Genaro López, y logró neutralizarlos. Uno está huyendo, el otro está en la cárcel, y detectó las grandes fortunas que estaba mandando Venezuela para promover marchas que los panameños, pensando que estaban bien, por ejemplo, se fueron a la calle para protestar contra la mina hasta que la hicieron cerrar. Y muy justo el cierre. ¿Por qué? Por tres elementos que tenía la mina de cobre. En principio, una corrupción impresionante, que fue la que armó el contrato. $2, otra parte administrativa, $2 por hectárea estaba pagando la minera Panamá. Estaba el manejo ambiental absolutamente desastroso. Pero esto no quiere decir que la mina se tenga que quedar enterrada, no. La mina, como muchas minas de cobre en el mundo de cielo abierto, es necesario que vuelvan a generarse, a trabajarse, y es que no hay por qué repetir el pasado. Hay que remediar todos los errores para que Panamá vuelva a tener la mina que daba 47,000, no empleos, sino formas de sobrevivencia a 47,000 familias. Eran más o menos 2,000 personas que estaban en nómina y lo demás tiendas, gente que hacía vestidos, comidas, etcétera, vivían por parte de la mina. Entonces, el Foro de Sao Paulo no logró, por lo menos por ahora, pienso yo, que no logra entrar a Panamá. Pero es que ese Foro de Sao Paulo está siempre con las garras puestas. Ya nosotros hemos visto cómo desde su creación en 1989 en el Brasil con Lula y con Castro, logró apoderarse del continente. Se apoderó últimamente de Colombia, nosotros que pensábamos que no había ninguna clase de posibilidades de que se pudiera hacer. Yo hago votos para que Panamá siga con su independencia, que Panamá no permita ser manoseada por el Foro de Sao Paulo para que sea conducida a la ruina y a unos gobiernos que lamentablemente en todo el continente no han dado sino los peores ejemplos. Por ahora el tema es muy grande, los temas son muchos. Yo había pensado en dividir esta parte de lo que es Panamá y mezclarla con la parte política, porque la parte política que a todos los que estamos aquí nos interesa es una parte de la cual hay que hablar bastante, y creo que, señor presidente, doctor Miguel Santamaría, debemos darle un espacio a lo que es el Foro de Sao Paulo en este tiempo. Voy a dejar aquí la charla para invitarlos nuevamente por parte del presidente Carlos Guevara Mann, el vicecanciller de la República, a estar en contacto para que hagamos parte del Congreso de Sociedades Bolivarianas durante las celebraciones del Congreso Anfictiónico de Panamá. Muchísimas gracias. Mi querido Mario Javier, en realidad has hecho una exposición verdaderamente extraordinaria que revive momentos muy dolorosos, no solamente para Panamá, sino también para Colombia. Las dificultades
que se presentaron en el interior, hicieron fracasar el gran sueño de Bolívar, que fue la Gran Colombia. ¿Qué diferencia sería la que estuviéramos viviendo si aún permaneciera la Gran Colombia? ¿Qué fortaleza económica y política tendríamos en vez de encontrarnos en dificultades y pequeñeces que en realidad lo sacan a uno de juicio? De manera que tu exposición ha sido extraordinaria y naturalmente con el mayor gusto seguimos adelante en estas conferencias para analizarlas desde el punto de vista político, desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de soberanía. Eso será muy interesante, tú nos dirás cuándo podrás seguir y nosotros con el mayor gusto y agrado te abriremos el espacio para que sigas adelante con estos temas que son fundamentales, no solamente de nuestra historia, sino de nuestra perspectiva futura. Muchísimas Muchas gracias. gracias. No, muchas gracias. Estoy disponible para cuando quieras. Podríamos hablar de los intentos de la izquierda para acceder al poder hasta que lo lograron. Escribí en algún momento y creo que te lo entregué cuando estábamos asistiendo a las sedes de la Casa de Bolívar. Sí. Y ese trabajo está por allí. No, o sea, es el mismo trabajo porque allí aparecen primero los intentos de la izquierda por tomarse el poder y segundo la historia de los éxitos del Foro de Sao Paulo, éxitos para el desastre del Foro de Sao Paulo en cada uno de los países latinoamericanos. En aquel momento jamás pensábamos que Colombia iba a caer, por eso en mis textos, en mis libros, hablo yo de Colombia como la joya de la corona, que no se puede permitir que caiga en las garras del Foro de Sao Paulo, igual que hoy hablo de Panamá como la joya de la corona, inviolada todavía por estas personas que para mí no son políticos, sino delincuentes disfrazados de políticos. Magnífico, estamos perfectamente de acuerdo. Muy bien. Seguiremos hablando. A ver cuándo puede seguir. Abrimos también el espacio para ver quiénes quieren hacer una intervención alrededor de ese tema. Yo, Miguel, Nelson Roberto. A ver, ¿dónde está? Nelson Roberto. Aquí está. Mario Javier, como siempre, muy grata tu charla, muy importante, profunda, con un gran conocimiento de ella, de tal forma que se siente uno, como siempre, muy cómodo. Te quería hacer una pregunta. Bueno, primero, ahora que antes de que se me olvide, uno de los elementos de nuestro objeto social en los estatutos del Foro Atenas, ¿sí? Entidad en la que Miguel es nuestro presidente, yo soy también fundador y soy miembro de la junta directiva, pues siempre establecimos que era uno de los puntos para luchar en contra del Foro de Sao Paulo. Nosotros sí teníamos el convencimiento de que iban a intentar, y lo hicieron, meterse en Colombia y lo lograron, pero siempre lo tuvimos muy claro que sí, nunca hubo un pensamiento de que nosotros no íbamos a ser víctimas de ese Foro de Sao Paulo. Es más, te quiero contar que en Cúcuta dicté una conferencia virtual a una entidad que muy seguramente conoces tú, 5 a las 5, creo que se llama, dirigida por Patrocinio Ararat. Ararat. Sí, claro que sí. Muy cordialmente me invitaron a dictar la conferencia y la dicté sobre el Foro de Sao Paulo. Bueno, eso era anecdótico lo que te iba a decir. Qué bien, no, genial. Y a Patrocinio fue mi gran amigo siempre. Acuérdate que yo en Cúcuta, yo fui propietario del Diario de la Frontera, fui su director durante varios años, claro que sí. Ok, qué bueno. Yo lo tengo en mi chat a Patrocinio y ahí nos escribimos y le mando mis artículos como te los mando a ti y demás. Sí, claro, Patrocinio era rector de la universidad allá de la, no recuerdo si era Libre o de la Francisco de Paula Santander, claro que sí. No tiene tocayo, no
No, 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 no. no. Ah, pero aquí sí he visto unos patrocinios, claro que sí. Sí, patrocinio de Jiménez el ciclista. Ah, bueno, claro, claro que sí. Sí. Bueno, te quería hacer una pregunta y es la siguiente, respecto al tema de las comunidades indígenas que tú nos mencionaste, ¿cuál es su organización política y administrativa? Porque diste algunas diferencias entre unas y otras, si yo bien te entendí, pero por eso te hago la pregunta. Efectivamente, sí. Panamá tiene en este momento 6 comunidades indígenas. Están los Biribiri, están los Novegugle, que esos están en la zona de Bocas del Toro. Los Novegugle tienen un territorio tan grande como un departamento, casi tan grande como, bueno, de que la extensión de Veraguas, por ejemplo. Ya en la zona más cercana, más hacia el norte, allí están los Cunayalas, que es tal vez una de las más importantes comunidades indígenas. Los Cunayalas son los que están en la zona de San Blas, donde están las 365 islas que les decía. También hacia el lado de Colombia se encuentran 2 comunidades, una que se llaman los Embera Chocoes, que es, precisamente por su nombre te das cuenta que son los que están cercanos al Darién, y están también los Cuna Wonan, que son otros cunas más cercanos inclusive a la zona a la zona del Darién, y están sobre la ribera del río Bayano. Estas comunidades están dirigidas por un cacique, su administración política es de un cacique y son autónomas en ese sentido. Tienen de todas maneras la presencia del Estado en temas nacionales, la Guardia Nacional eventualmente, pero ellos tienen su propia justicia indígena siempre y cuando no infrinja leyes penales nacionales como homicidios y ese tipo de cosas que ya las ve la justicia ordinaria. Pero de resto sí lo ven las justicias o los caciques indígenas y están muy manejados, y eso se respeta en grado sumo. O sea, están manejadas por este lado, educación también. Todos estos, el gobierno nacional tiene mucho que ver con la administración de las provincias, pero siempre respetando la autonomía. Tan solamente te comento, los Cunayala han prohibido, por ejemplo, los trabajos para la interconexión eléctrica Colombia-Panamá, un proyecto al que se le invirtieron $20 millones y que tiene más o menos unos 20 años de trabajo. Cada vez que llegan a tratar de pasar, los cunas se oponen. Algunas veces piden que se les haga una carretera o que se les haga una escuela. Eso se les cumple, pero ellos pueden modificar su criterio y de hecho lo modifican. Entonces, aquí el poder de las comarcas indígenas es bastante más visible y evidente que los que tenemos nosotros en Colombia, en donde los resguardos sí son muy grandes, pero estos indígenas nuestros lamentablemente han sido mal utilizados. Los de aquí también tienen gente que los manipula, pero disfrazan un poco más esto porque tienen un congreso de caciques, por ejemplo, 20 y tantos caciques, porque tienen caciques no solamente en el cacique comarcano, sino que hay en las partes grandes de estas comarcas también tienen sus caciques de menor rango, y tienen su autonomía. El indígena nuestro es un indígena utilizado para mandarlo a las marchas, para la guerra, y ya está absolutamente influenciado por el ELN, donde hay influencia de ellos, o por las FARC. O sea, son guerrilleros indígenas, lamentablemente, en la gran parte de la extensión del territorio colombiano, y pienso que a eso se le debe dar, inclusive a los de aquí
de Panamá, se les debe dar el tratamiento que aparece en la Constitución de que todos los seres humanos somos iguales. Entonces, cuando se le entrega un derecho adicional a unas personas por etnia o por raza o por situación cultural, como en estos casos, por ejemplo, o por ideologías o por religión, se está infringiendo aquello de la garantía de igualdad constitucional en nuestros países. Yo pienso que nosotros estamos en este momento en Panamá en un periodo de preconstitucional y considero que eso debe pensarse, que hay un genio, un sabio, Miguel Antonio Bernal, en los aspectos constitucionales de Panamá, y ha sido encomendado en buena hora por el presidente José Raúl Mulino para que haga los preparativos y se encuentra el país en una época que aquí se llama de alfabetización constitucional. Pienso que se deben revisar todos aquellos derechos, por ejemplo, que se asignan a la mujer. La mujer tiene per se unos derechos por ser mujer, por el periodo, por la maternidad, que son naturales, pero no se pueden, no se puede dar otro tipo de derechos, lo demás sería discriminatorio. Allí vemos, por ejemplo, en la parte jurídica, cómo las mujeres utilizan su condición de mujer para meter hombres a la cárcel por alimentos o porque tienen una pelea por los hijos. Con los indígenas pasa lo mismo, con los LGTBI igual. Aquí tenemos que entender que afortunadamente el presidente Trump lo tiene muy claro, que aquí somos hombre y mujer, y pare de contar. Y no tenemos otros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy LGTBI, o soy negro, o soy mujer, o lo que fuera, yo debo tener un trato igualitario y debo ser protegido constitucionalmente como reza la Constitución, pero no se me deben dar otro tipo de derechos. Así, aquí los indígenas, qué pena que me desvío un poquito, Nelson, pero te contesto de esa manera. Aquí hay autonomía en el trabajo territorial por parte de los indígenas y están mucho más delimitados en solamente seis comarcas indígenas. Sí, Mario Javier, porque es que tú lo sabes muy bien y todos nuestros compañeros también lo saben muy bien. Aquí ellos tienen toda clase de derechos, pero no tienen obligaciones de ninguna naturaleza. Hacen lo que se les da la gana y no hacen sino pedir plata, plata y plata y plata, mientras hay regiones a las que no les dan un solo peso. Ahí hay un desequilibrio total, sobre todo gente que no produce ni, yo no sé si lástima, yo creo que ni eso producen, porque es aterradora esa situación con ellos. Aquí. Así es. Sumamente grave. Sí. Sumamente grave. Ahora, el tema de las consultas sí que es un tema más delicado y más grave en el caso nuestro, ¿no? Hay proyectos aquí también que los han trancado y los trancan y entonces cualquier comunidad, y además se les volvió negocio, ¿no? Un negocio nefasto, ¿no? Entre abogados y comunidades y demás para repartirse y pedir plata y pedir de esto y demás, y se le atraviesan al proyecto, que son proyectos en beneficio del país entero y por supuesto de esas comunidades. Así es. Eso hay que corregirlo. En las constituciones debemos de dejar de ser paternalistas. Eso es muy importante. Claro que sí. Claro que sí. Quiere intervenir. A ver, mi coronel Almario. Adelante. Gracias, doctor Miguel. Bueno, pues, de lógica, citar en primer lugar doctor Mario Javier Pacheco. Gracias. Ya acostumbrados a su conocimiento y a versatilidad de ese conocimiento de la historia, del cual nos hace partícipes en sus conferencias. Es muy interesante oírlo y aprendemos mucho cada vez que hay la oportunidad de oírlo. De manera que
Felicitaciones muy sinceras y ojalá pronto podamos volver a ver. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ojalá que podamos hacer el trabajo del que hemos estado hablando ahorita sobre el Foro de Sao Paulo, que sí lo vamos a hacer con nuestro presidente. Claro, pero ya llegaron las invitaciones para la reunión en Panamá. De manera Perfecto, que me alegra tenemos mucho. Me alegra mucho. Es muy interesante que participe la mayor cantidad de gente, sobre todo que lleven ideas sobre este problema que por el momento no es excesivamente grave, pero sí se Sí, puede convertir en algo sumamente delicado, porque sí hay perfecto. mucho interés en crear desorden y crear dificultades. Bueno, muy agradecido con todos ustedes. Les deseo una feliz tarde.